Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 20 años completa el chavismo en el poder y la lucha por recuperar la democracia continúa en este 2019 en Venezuela. Se respalda a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Sin importar las voces que desconocen la legitimidad de su elección y teniendo a su país sumido en una de las peores crisis, Nicolás Maduro asumió la presidencia por 6 años más. Sea quien sea, se presente donde se presente, mano de hierro a la traición, mano de hierro a la corrupción. Al mismo tiempo, los actos de persecución contra la oposición persisten y en una nueva y flagrante violación a los derechos humanos, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue secuestrado durante media hora por un comando de la policía secreta del régimen. Como ustedes ya vieron, como el mundo lo vio, nos interceptaron, secuestraron unos minutos. Pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hoy también están en la calle en cabildos abiertos y vamos a seguir estando para que sepan. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas en el exilio y expreso político, Antonio Ledesma, el líder de oposición Diego Arria y el investigador político Casto Ocando analizan si el aislamiento internacional y el rechazo con el que inicia el segundo sexenio de Nicolás Maduro lograrán o no en este 2019 el regreso a la democracia para Venezuela. Debaten sobre lo que representa para el régimen y la oposición el secuestro y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Muy buenas noches. Bienvenidos. La noticia. Iniciamos nuestros programas de este año 2019, luego de un breve receso, y nuevamente estamos aquí en NTN 24 con las investigaciones, el análisis, la opinión y como siempre con el punto clave de la noticia. Un placer nuevamente saludarlos. La noticia al día de hoy, el secuestro del presidente de la Asamblea de Diputados de Venezuela, Juan Guaidó, por parte de integrantes de la policía secreta del régimen chavista. La retención temporal y en contra de su voluntad se dio en el tercer día del nuevo mandato que asumió Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El punto clave de esa noticia, lo que representa este hecho y lo que representa también Luis Guaidó como presidente del Poder Legislativo en Venezuela. Mientras el gobierno asegura que su detención fue un show mediático, la oposición denuncia que fue un secuestro. Algunos aseguran que la detención de Guaidó y su posterior liberación demuestran una evidente fragmentación interna de poder al interior del régimen chavista. 20 años cumplió el chavismo en el poder y durante estas 2 décadas son varios los líderes de oposición que han buscado un cambio de régimen. El más reciente nombre que se escucha con fuerza y frecuencia es el de Juan Guaidó, actualmente presidente de la Asamblea Nacional, aquel hombre que hace poco se declaró presidente interino de Venezuela. Asumir, claro, las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Pero no es precisamente por estas palabras que hoy es noticia. Solo habían pasado algunas horas de este episodio y en una vía de Caracas ocurrió el siguiente hecho. ¿Qué bolas? Lo montaron a uno. En video quedó registrado el momento en que el diputado Juan Guaidó es interceptado por hombres del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN cerca del segundo túnel de la autopista Caracas-La Guaira. En las imágenes se observa el forcejeo de los uniformados encapuchados con los pasajeros del automotor. Guaidó se trasladaba a un cabildo abierto en el estado Vargas. La violenta detención generó revuelo en todo el país. En las redes sociales su nombre hizo eco.
Denuncia. Alertamos al mundo y al país que hoy, 13 de enero, un comando del SEBIN interceptó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y desconocemos su paradero. Pero la detención solo duró algunos minutos. Juan Guaidó reapareció en plaza pública donde calificó el hecho como un secuestro. Los símbolos de la opresión. Pero aquí hoy en La Guaira está el símbolo de la valentía. Relató las razones que, según él, motivaron su detención. Comisarios de las distintas policías. Yo sé que ustedes no quieren esto. Yo sé que ustedes no lo quieren. Tanto no lo quieren que estoy aquí. El legislador aseguró que funcionarios detractores del chavismo lo liberaron y alertó por una posible ruptura en las fuerzas de mando. Si Jorge Rodríguez dijo que era un espontáneo, entonces Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas, porque se rompió la cadena de mando. Nicolás Maduro, quien se posesionó para un nuevo periodo el pasado 10 de enero, se desmarcó de lo ocurrido. O como el show de ayer, contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN, que de inmediato me enteré lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario. Sus declaraciones se dieron luego de varias reacciones de la comunidad internacional que rechazó esta detención. Twitter. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. La comunidad internacional debe estar alerta ante la serie de arrestos arbitrarios en Venezuela, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y a 2 periodistas. Maduro está dispuesto a todo para frenar a quienes se atreven a poner en riesgo su dictadura. Twitter. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Condena y rechazo absolutos al secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La comunidad internacional debe detener los crímenes de Maduro y sus esbirros. Estados Unidos calificó como un grave asalto al Estado de Derecho la detención arbitraria del opositor, mientras que el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que condena este hecho y rechaza cualquier acción que afecte a miembros de la oposición venezolana. Los invitamos a que participen en este programa también a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Guaidó y respondiendo a la siguiente pregunta. Nicolás Maduro dice que retención por parte del SEBIN del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, fue un show mediático. Ha dicho esto el mandatario venezolano. Mientras tanto, la oposición denuncia que fue un secuestro de la dictadura. ¿Usted qué opina? Más adelante estaremos leyendo cada uno de sus trinos, cada una de sus opiniones aquí en este programa La Noche. Vamos a saludar a nuestros invitados. Hasta ahora enlazamos en Nueva York, en los Estados Unidos, con Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, venezolano en el exilio, líder de la oposición. Señor Arria, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. En Miami, Florida, está Casto Cando, periodista de investigación independiente y autor del libro Chavistas en el Imperio. Bienvenido a La Noche. Gracias por la invitación, Jefferson. El gusto es nuestro. En Madrid, España, también quiero saludar a Antonio Ledesma, el líder opositor venezolano, alcalde metropolitano de Caracas en exilio y uno de los presos políticos más emblemáticos del régimen de Nicolás Maduro. Hoy está en libertad, está en Europa. Bienvenido al programa La Noche, señor Ledesma. Muy buenas noches, Jefferson, a ti, a toda la audiencia de Colombia, de América, del mundo, porque como siempre lo he dicho, este canal, gracias a la magia de la tecnología de las redes, circula y se ve en todo el mundo. Y vamos a continuar siempre con esta señal, hoy abriendo esta serie de programas de este 2019. Voy a comenzar en la ciudad de Nueva York con el señor Diego Arria, pero les voy a preguntar lo mismo a ustedes tres. Quiero conocer su opinión frente a este hecho que genera un impacto no solamente al interior de Venezuela, sino en el resto del continente americano. La detención de Juan Guaidó, quien en las últimas horas también ya recuperó su libertad. Esto genera una profunda polémica en Venezuela. Señor Diego Arria, ¿qué opina usted de las versiones que han sido entregadas frente a este secuestro express? No, hay una versión real, la que los mismos familiares de Juan Guaidó han transmitido. De hecho, no es el presidente de la Asamblea, es el presidente interino del gobierno provisional de Venezuela. O sea, la agresión fue contra el presidente interino de Venezuela. Y yo creo que tenía un mensaje doble. Uno, lo que Maduro llama, el narcotirano llama un show mediático realmente. Yo creo que fue un intento no solo de intentar
atemorizar a Guaidó, lo cual no lograron, pero al mismo tiempo decirle a los demás de la oposición, si nosotros le hacemos eso al que ustedes llaman presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, imagínense lo que le podemos hacer a ustedes. Evidentemente lo sacaron violentamente, dejaron marcada, trataron de esposarlo, no se dejó, e incluso le zafaron el hombro, por lo cual estuvo ayer en la clínica. Gracias, Jefferson. Señora Arrea, pero frente a esto, ¿usted cree que fue una advertencia que le están haciendo a Juan Guaidó para que desista de ese llamado internacional en que inclusive desde diferentes fuerzas políticas le están haciendo para que acepte esa posesión como presidente interino de Venezuela? ¿Es esta una advertencia? Puede ser, yo creo que parte es eso, hay otras especulaciones de que fue una equivocación, es bandas criminales dentro del propio régimen que están enfrentadas, por ejemplo las del Chapo Cabello versus las del narcotirano Maduro. Entonces aparentemente fue una decisión del Chapo Cabello que luego contrarrestó Maduro al darse cuenta la reacción que eso estaba teniendo en el mundo. No, esa es la impresión que tengo. ¿Qué opina usted, señor Caso Ocando, frente a este hecho? Hay dos versiones, una que ha entregado el presidente Nicolás Maduro, él se posesionó como presidente pese a las críticas que hay sobre su legitimidad en su elección como mandatario, y por el otro lado está la posición que ha esgrimido la oposición en Venezuela, y es que esto se trató de un secuestro. El mandatario dice que es un show mediático de la oposición. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que este evento revela para mí dos cosas bien significativas. Uno, el hecho de que es una muestra de una división interna, porque sabemos muy bien que el SEBIN, que fue el organismo que estaba actuando, está actualmente bajo el control del comisario Christopher Figuera, que es una persona extremadamente cercana a los cubanos, por un lado, y por otro lado, sabemos también como un hecho que hay un enfrentamiento entre Diosdado Cabello, que antes controlaba el SEBIN, y Nicolás Maduro. Es decir, esta acción errática del gobierno muestra que hay una división dentro que es bien significativa, porque yo creo que el gobierno no tiene todavía claridad de lo que va a hacer, de lo que represente, cómo va a reaccionar frente a la figura de Juan Guaidó y a toda la propuesta de transición y el hecho de que él está asumiendo, como dijo Diego Arria, el interinato, es decir, el presidente interino. La otra reacción interesante es la reacción extraordinaria, fuerte, rápida de gobiernos internacionales ante esta situación. Es decir, casi en minutos se produjo una reacción. Estados Unidos, por ejemplo, expresó rápidamente una condena, que por cierto, el embajador, el secretario de Estado Mike Pompeo, que está de gira por Oriente, reaccionó inmediatamente con una declaración, y tenemos información de que hubo algún tipo de llamada o presión desde la embajada del gobierno de Estados Unidos en Venezuela para advertir acerca de las consecuencias de lo que ellos pudieran hacer si se metían con Guaidó. Y luego toda la reacción que ha habido continental, los países que están apoyando la transición en Venezuela, en Europa. Es decir, ha habido además que esto, las redes sociales están jugando un papel fundamental, pero básicamente esos son los dos elementos que yo destacaría de este evento. Señor Ocando, pero me gustaría que ampliáramos un poco más ese análisis que usted nos está entregando. Lo que usted plantea es que en este momento hay una división interna entre esas dos corrientes del chavismo, la corriente que lidera Nicolás Maduro y la que protagoniza Diosdado Cabello. Siempre la percepción que ha existido es que ha habido unidad en el régimen y que Diosdado Cabello ha respetado las decisiones de Nicolás Maduro y viceversa, o que por lo menos son consensuadas. Mira, la unión que ellos exhiben es naturalmente una exhibición al público, es decir, de cara al público, a la gente, a los medios, a la opinión, ellos aparecen como si estuvieran unidos, pero en el fondo no existe tal unión y hay numerosos eventos, numerosos hechos. Por ejemplo, ha habido el SEBIN, por ejemplo, que es el organismo principal de inteligencia, que estaba bajo control de un general que se llama Gustavo González López, que ya no está. Esa persona está relacionada muy estrechamente con Diosdado. Se produjo un episodio que no está del todo clarificado, pero esta persona fue sacada de allí y luego intervino esta figura de los cubanos. Entonces yo diría que hay dos tendencias fundamentales. Uno, la tendencia pro-cubana, la tendencia que quiere, digamos, que pudiera ser la más extremista,
en esta tendencia están posiblemente Nicolás Maduro, pero también figuras como Elías Agua, que es la persona que ha coordinado todo este grupo que se llama Francisco de Miranda, que ha coordinado los entrenamientos de grupos de choque o, por ejemplo, colectivos, como se llama allá, entrenamientos en Cuba. Es decir, Elías Agua es la figura fundamental. Y luego está la otra parte del, digamos, del chavismo más nacionalista, más militarista, si se quiere, que está en torno a la figura de Diosdado Cabello, que controla, por cierto, muchos de los militares, y es importante esto. Por eso es que en esta pelea, en que estas dos figuras están enfrentadas, ninguno puede anular al otro. Pero sin duda que hay una división, hay muchísimas evidencias y eventos y hechos. Sí, señor Ocando. Y esto es lo que está pasando ahora. Por eso es que no hemos visto una reacción todavía unificada frente al fenómeno Guaidó. En Madrid, España, hasta ahora, señor Ledesma, ¿cuál es su opinión frente a este episodio? Creo que es el desplome definitivo de la dictadura. ¿Y por qué? Porque cuando este tipo de gobernantes tiránicos están viviendo su ocaso, que van en caída libre, son muchísimo más peligrosos, son más agresivos. Y por eso se llegó al extremo del secuestro de Juan Guaidó. Permítame alguna consideración. Esta agresividad no es nueva. A mí, por ejemplo, me secuestraron. Yo era el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, el cargo más importante después de la presidencia de la República. Han secuestrado a parlamentarios, a María Corina le arrebataron su fuero, al diputado Juan Requesén no solamente lo secuestraron, sino que lo torturaron. Al diputado Freddy Guevara se vio obligado a asilarse en la Embajada de Chile. El diputado Ismael García se tuvo que ir a Costa Rica después de haber hecho denuncias contra la corrupción. Asesinaron al inspector Oscar Pérez, torturaron al capitán Caguaripano, dejaron morir a mengua al señor Franklin Brito. En definitiva, el crimen, por ejemplo, de Oscar Pérez y los compañeros de Junquito, eso fue grave, eso fue delicado. Pero en este caso de Juan Guaidó, estamos hablando del secuestro no solamente de un diputado, sino de quien es reconocido ya por los venezolanos y por factores importantes de la comunidad internacional, por ejemplo, como Brasil, como el presidente temporal de la República conforme al dispositivo constitucional 233. Sí. Señor Ledesma, frente a este punto en particular que usted me toca, estamos hablando, como usted bien lo indica, del presidente de la Asamblea de Diputados. Un presidente al que la comunidad internacional le está pidiendo que también acepte ser presidente interino de Venezuela. ¿A qué cree usted que responde entonces que primero lo hayan privado de la libertad y luego lo dejen libre y que lo hagan integrantes del mismo régimen chavista? Cuando un país está en anarquía, el régimen que lo desgobierna no escapa al caos. Y este es un régimen en fase caótica, en fase terminal. Y por eso, cuando en un país no hay gobierno, sino mafias, y Venezuela está secuestrada por mafias, surgen los pleitos entre los capos. Así como los capos se peleaban por las rutas, vemos que los capos en Venezuela se están peleando por lo que queda, por el residual de esta narcotiranía. Ese argumento de Maduro, de que eso fue un show, de que policías infiltrados por la derecha, por la ultraderecha. Mire, cuando yo estaba preso, la última vez que estuve en Ramo Verde, que me comunicaba a gritos desde mi celda con Leopoldo López, que estaba también en el mismo piso, en otra celda, porque no nos dejaban salir de las mismas, y llegó un momento en que no había ni agua. Cuando le pedía a Leopoldo agua al custodio, o yo le decía, mire, si no tenemos agua, la respuesta que nos daban, hasta que no tengamos autorización del Comando Central, no podemos darle agua. O sea, hasta para darle agua a uno. Por lo tanto, que no venga Nicolás Maduro con ese cinismo a decir que es que estos funcionarios se les escaparon de las manos. Esa fue la misma respuesta que dieron cuando mataron al concejal Albán, que lo lanzaron del piso 10. ¿Sería eso también un show mediático? ¿Es que acaso el mundo no vio cómo acribillaron, masacraron en tiempo real? Eso sí fue mediático, la manera como mataron
al inspector Óscar Pérez y a sus compañeros en el Junquito, cuando el mismo Óscar Pérez se había rendido y quien dio la orden fue Nicolás Maduro. Igual como asesinaron al señor Franklin Brito, lo dejaron morir con toda la indolencia, fue perdiendo kilos producto de la huelga de hambre. Por lo tanto, ese cuento de que estos policías actuaron por órdenes de grupos paramilitares o grupos de ultraderecha, no se lo cree absolutamente nadie. Pero además, hoy hubo en Barquisimeto, Estado Lara, una manifestación de protesta espontánea de miles de venezolanos que espantaron a la gobernadora de ese estado, que se apoderó de esa administración de manera fraudulenta. O sea, es el pueblo que ya anuncia que a Maduro le quedan pocas horas usurpando el poder. Señor Diego Arria, lo que no podemos desconocer es que este episodio se da en un contexto bien particular, y es la posibilidad de que finalmente el presidente de la Asamblea de Diputados venezolana termine también como presidente interino de Venezuela. ¿Usted cree que esa juramentación debe hacerse? ¿Juan Guaidó debe posesionarse como presidente interino de Venezuela? ¿O eso sería automáticamente convertirlo en un nuevo preso político de la dictadura venezolana? Bueno, lo primero, él ya es automáticamente presidente provisional o interino, de acuerdo con el artículo de la Constitución. No es un problema de que él escoja serlo o no serlo. La única manera de que no lo sea es que renuncie a su cargo de presidente y pongan a otro presidente. Ahora, no hay ninguna compañía que emita pólizas de seguro, y menos en una narcotiranía como la nuestra, que le garantice la seguridad a nadie. Lo que estaba señalando el alcalde Ledesma, que lo sufrió en carne propia, es un ejemplo claro. No, en este momento los partidos políticos que no previeron o que no quisieron anticipar adecuadamente, algunos de ellos, lo que se iba a presentar era conocido por nosotros que después del 20 de mayo no reconocía esa elección, el régimen de Maduro sería desconocido. Pero había, yo creo, un convenio, un consenso en no activar ese decreto. La opinión pública de los venezolanos, las reacciones como las que están viendo, fueron los que han desbordado cualquier acuerdo y impusieron al presidente Guaidó ante simplemente no tener que escoger, sino simplemente asumir. Lo único que le ha faltado a él es decir, yo, Juan Guaidó, acepto o he asumido hoy la presidencia de la República de Venezuela de manera provisional y soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Por supuesto, al mismo tiempo tendría que renunciar a su cargo de presidente de la Asamblea y que lo sustituya otro miembro de la Asamblea Nacional. Para mí esa es la situación. Señor Ocando, ¿usted qué opinión tiene? ¿Está en la encrucijada en ese momento Juan Guaidó? Por un lado, aceptar esa designación como presidente interino de Venezuela, pero al mismo tiempo la amenaza que cierne contra cualquier opositor venezolano que en ese momento es la cárcel. Sí, yo creo que hay una situación bastante delicada. Naturalmente la juramentación tiene que producirse, pero más allá del hecho concreto de juramentarse es el tema de tomar decisiones una vez que sea presidente encargado. Por ejemplo, si sabemos que Maduro es ilegítimo, naturalmente es ilegítimo todo lo que la autoridad que se desciende, ¿no? Digamos, toda la gente que está nombrada en las embajadas, la directiva de PDVSA, por ejemplo, pasa automáticamente a ser también ilegítima porque su autoridad deriva de una persona que está ilegítima. Entonces, lo que estamos hablando es de una cadena. Una vez que Juan Guaidó comience a ejercer como presidente interino, naturalmente, aunque su función principal sería convocar elecciones, pero obviamente no hay condiciones para convocar elecciones. Hay conversaciones que él está adelantando con otros países, con el Departamento de Estado, con el gobierno de Estados Unidos, con Europa, con la Unión Europea, con el grupo de los países, los 19 países que votaron a favor en la OEA para condenar o sea, declarar a Maduro como ilegítimo. Es decir, y luego
convocar a la gente en Venezuela. Es decir, apenas hoy es el cuarto día, básicamente, de que comenzó todo este nuevo camino inédito y naturalmente hay todo un proceso que yo creo que lo ha hecho, digamos, muy inteligentemente, y yo creo que en el momento en que él haga un acto oficial, digamos, de juramentarse, ¿no? Inmediatamente va a ser detenido, y esto es una de las cosas que hay que preparar un camino antes de hacer esto. Yo creo que está tomando la decisión correcta Guaidó de cómo está haciendo las cosas, porque las consecuencias de Maduro ilegítimo, más allá de Venezuela, en el mundo, en las finanzas, en la diplomacia, son extremadamente importantes y de gran alcance. Señor Canto, permítame, marco una primera pausa a comerciales. No olviden que ustedes pueden opinar en esta noche utilizando el hashtag numeral La Noche Guaidó. Y respondiendo a la siguiente pregunta, Nicolás Maduro dice que retención por parte del SEBIN, del presidente de la Asamblea Juan Guaidó, fue un show mediático. Oposición ha denunciado que fue un secuestro por parte de la dictadura. ¿Cuáles son sus opiniones? Más adelante estaremos leyendo cada uno de los trinos que ustedes están enviando a las cuentas de los integrantes de este equipo periodístico del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa periodístico. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. A pesar de la presión y el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional, Nicolás Maduro tomó juramento para comenzar un nuevo mandato de su régimen. Aunque en la ceremonia de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro agradeció el apoyo a su gobierno, la realidad es que solo 6 mandatarios del continente asistieron a su investidura, entre ellos 4 de los aliados que le quedan en la región, como son los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. La abstención fue la protagonista de los cuestionados comicios presidenciales en Venezuela el 20 de mayo de 2018. Los partidos políticos opositores, reunidos entonces en la denominada Mesa de la Unidad Democrática, decidieron no participar en las elecciones al considerarlas fraudulentas. Y Nicolás Maduro terminó, como era de esperarse, imponiéndose nuevamente en el poder. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Atornillado al Palacio de Miraflores, Maduro ya había impuesto su denominada Asamblea Nacional Constituyente, decisión que, al igual que las presidenciales de mayo, obtuvo el rechazo de la mayor parte de la comunidad internacional. Las reglas para el proceso constituyente violan los principios básicos de la democracia establecidos en tratados internacionales y en la propia constitución del país. Sin embargo, nada detuvo las pretensiones de Maduro de perpetuar su mandato y el pasado 10 de enero se juramentó para un nuevo periodo de gobierno que iría hasta el año 2025. Lo hizo ante el también cuestionado Tribunal Supremo de Justicia. Y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria. Ante esta toma de poder, creció la presión y el desconocimiento internacional. Inicialmente, los gobiernos de 13 países del Grupo de Lima no reconocieron la legitimidad del nuevo periodo de Maduro. En concordancia con ello, la Organización de Estados Americanos, OEA, por mayoría, declaró como ilegítimo el nuevo periodo de gobierno de Maduro. Paraguay incluso anunció el rompimiento de relaciones con el régimen venezolano. Pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y de la democracia. Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero, efectivo y claro. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea tampoco reconocieron la controvertida investidura de Nicolás Maduro. Twitter secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo. Los Estados Unidos condenan la usurpación ilegítima de poder de Maduro e instan a quienes apoyan el régimen venezolano, incluidas las fuerzas de seguridad que juraron mantener la Constitución, a detener la represión y la corrupción. El momento es ahora para un retorno a la democracia en Venezuela.
Continuamos con nuestros invitados en Nueva York, en Miami, por supuesto en Madrid, España, a esta hora que ya es de madrugada. Los veo muy optimistas a ustedes tres sobre lo que representa este 2019 en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, una batalla de la cual ustedes tres han sido unos protagonistas determinantes. Por esa razón les quiero preguntar, voy a comenzar en Madrid, España, con el señor Antonio Ledesma. ¿Marcará este año una diferencia en la lucha por la democracia, este apoyo internacional a quienes defienden la democracia en Venezuela, el aislamiento al que está siendo sometido el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 10 de enero? Tengo razones para responder afirmativamente y mirar ese horizonte con optimismo, un optimismo racional que tiene su fundamentación, primero, en la resucitación del pueblo, ese pueblo que sufrió un letargo, que fue víctima de muchas decepciones, que experimentó frustraciones, que llegó a arriar algunas banderas, que decidió emigrar, huir de la catástrofe humanitaria, de la crisis política, de la crisis de inseguridad, ahora vuelve a tomar las calles y todo nos indica que lo que va a ocurrir en las próximas horas será una avalancha de pueblo que está acusando el hartazgo, que lo coloca precisamente en la trinchera de lucha para exigir la salida definitiva de Maduro, que usurpa el poder en Venezuela. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo hay vientos favorables a la lucha del pueblo venezolano. Ya no estamos hablando de una comunidad internacional que se limita a una política exterior contemplativa, a hacer simplemente resoluciones académicas, diplomáticas, sino que está dictando sanciones muy firmes con las cuales se va cerrando el cerco definitivo a la dictadura de Maduro. Y además un liderazgo que se recompone, que reconstruye la coherencia de la unidad y que tiene como timonel en estas circunstancias, por designios del destino, al ingeniero Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo de presidente temporal de la República. Señor Diego Arria, ¿usted qué opinión tiene? ¿Estamos cerca del fin de Maduro? Yo creo que no solamente estamos cerca del fin de Maduro, estamos también cerca del inicio de un proceso de refrescamiento del escenario político venezolano, porque Guaidó representa eso. Yo creo que, por ejemplo, algunos dirigentes políticos venezolanos que en el fondo vienen haciendo campaña para que no se juramentara Guaidó, que no necesita en el fondo juramentarse, sino para ciertos efectos, en el fondo temen que podrían perder privilegios de tipo electoral, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que lo que está ahorita frente a los ojos de los venezolanos va mucho más allá de las preocupaciones de si van a meter preso, por ejemplo, a Guaidó. Yo creo que Guaidó, como presidente, meterlo preso es un precio muchísimo más alto que meter preso al presidente de la Asamblea Nacional. Y no importa si asumiera o no, ya Guaidó es un objetivo político de la narcotiranía cubano-venezolana. O sea, de eso no se puede escapar él, ni se podrán escapar ningún otro político que asuma responsabilidades de ese género. Yo sí creo que estamos en un momento de quiebre, que si lo aprovechamos. Algunos dicen que no se tiene la fuerza física, dijo uno como Capriles. No, a veces en las circunstancias como las que vivimos, no solamente la fuerza física, las palabras tienen una gran importancia en la medida en que sean producidas por gente que tenga credibilidad, que logre animar, entusiasmar a toda una sociedad. Eso lo hemos visto en la historia, lo vimos con Churchill en Inglaterra, cuando estaba vencido casi por los alemanes. Las únicas armas que tenía Churchill eran las palabras. Bueno, yo creo que en este momento un joven político venezolano tiene la gran oportunidad de decir las palabras, contagiar, porque no tiene ninguna carga en su pasado, tiene casi kilometraje cero, a pesar de que es un hombre fogueado en la política y tiene una magnífica preparación. Esa es mi visión. Señor Castro Cando, ¿qué opinión tiene usted? Es una pregunta que se ha hecho en diferentes momentos, en instantes cuando los venezolanos han estado protestando en las calles. Hoy hay una cantidad de hechos que son el telón de fondo de la posesión de Nicolás Maduro. Uno de ellos es ese respaldo internacional a la lucha por la democracia en Venezuela, que se traduce en un aislamiento diplomático
a este nuevo gobierno. Por el otro lado, hay un rechazo popular a la dictadura en Venezuela. ¿Estamos cerca en este momento del fin de la era del chavismo en Venezuela? Mira, yo creo que es bastante difícil hacer una predicción porque, por un lado, estas personas han cometido tantos delitos que probablemente ellos van a tirar el resto, van a pelear, van a tratar de hacer lo imposible por evitar que sean desalojados del poder. Sin embargo, hay elementos totalmente inéditos que no existían, por ejemplo, en el 2014, que no existían ni siquiera, por ejemplo, cuando Chávez fue desalojado brevemente del poder por sus propios militares en el 2002. Uno de los factores es que Maduro ya pasó una línea, pasó el río Rubicón, como decían los romanos antiguamente, es decir, ya no hay marcha atrás, no hay manera de que Maduro vuelva a recuperar su legitimidad. La única manera sería que participara en unas elecciones, y yo creo que unas elecciones, él mismo no quiso participar en unas elecciones en mayo pasado. El otro factor importante es que aquí el factor que sostiene a Maduro es el sector militar. El sector militar puede cambiar de un momento a otro, y si eso ocurre, Maduro sale automáticamente. De una manera muy inteligente, casualmente, mañana se está discutiendo en Caracas una ley de amnistía, es decir, una propuesta, un puente que están lanzando los militares para decirles, nosotros podemos negociar, ustedes vienen de este lado, cumplen con la Constitución y abandonan a Maduro. Eso pudiera ser un escenario. Y la otra cosa importante que tampoco existía es que Maduro no está siendo reconocido por las principales potencias en el mundo, con la excepción de Rusia y China, que por cierto no mandaron tampoco ni altos dignatarios para la toma de posesión, y posiblemente muchas de las cosas más importantes sobre Maduro no van a ocurrir dentro de Venezuela sino fuera. Y aquí, por ejemplo, por eso es que es importante cuando Guaidó decida o tenga la autoridad o tenga el momento o escoja el momento para solicitar ayuda internacional, aquí pudiera entonces llegar a un punto en que todos estos países van a dejar de un lado la retórica, van a decir, como Estados Unidos ya lo ha dejado bien claro, por ejemplo, una figura como John Bolton ha dejado bien claro que están dispuestos a actuar. Y claro, hay matices y hay muchos escenarios, pero esto es un elemento extraordinario que yo creo que por ahora va a poner en jaque, o está actualmente manteniendo en jaque a la dictadura de Nicolás Maduro. No, es una iniciativa que incluso ha generado bastante inquietud al interior de Venezuela. Señor Arria, ¿qué opina usted de esa iniciativa que en este momento está discutiendo la Asamblea de Diputados venezolana, en la que, tal y como lo asegura o lo reseña Caso Cando desde Miami, le están entregando ese puente, están dándole una posibilidad a esos militares que son los que sostienen a Nicolás Maduro para que también entren en acercamientos con diferentes sectores políticos de Venezuela para recuperar la democracia en ese país bolivariano? ¿Usted cree que esta iniciativa es efectiva? Sí, bueno, teóricamente lo es. Yo creo que en la práctica también lo será. Y que lo haga. Siempre yo he oído a los militares de que nunca se les ha dado una garantía de que en caso de que haya un rescate de la libertad, ellos no serán las primeras víctimas, sino que por lo contrario, que serán reconocidos aquellos que de una u otra manera no han hecho daño al país. Esa ley justamente persigue eso, es darle no un puente de plata, pero sí una oportunidad para que estos efectivos de las fuerzas militares, incluso hasta las policiales, no se sientan atemorizados de que con el rescate de la libertad, con el rescate de un Estado de Derecho y la libertad en Venezuela, los van a perseguir. Esto se ha intentado en otras sociedades, en otros países, y creo que puede y debe funcionar. Además, me parece importante que se haga lo antes posible. Entiendo que se va a hacer mañana. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos están enviando, utilizando el hashtag numeral La Noche Guaidó y respondiendo a la siguiente pregunta. Nicolás Maduro dice que retención por parte del SEBIN, del presidente de la Asamblea, fue un show mediático. La oposición ha dicho que esto fue un secuestro de la dictadura. ¿Usted qué opinión tiene? Leamos algunos de los trinos que nos llegan en este momento. Jorge Núñez dice lo siguiente: fue una advertencia al mejor estilo mafioso. Florencia Quintero opina lo siguiente: un show sin duda. Una tercera opinión hasta ahora que nos llega es de Nicolás Ernesto Acosta. Él asegura lo siguiente: él cree que fue un secuestro.
Diversidad de opiniones hasta ahora en nuestras cuentas de Twitter. Voy a despedir hasta ahora a Antonio Ledesma, quien nos puede acompañar solo hasta este momento en Madrid, España. Señor alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, en el exilio, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches y mi palabra de ánimo a todos los venezolanos, que se mantengan firmes, que el quiebre ya está verificándose. Una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Una organización que tendrá como pilar fundamental el respeto a las libertades democráticas en los pueblos de Sudamérica está siendo constituida por iniciativa de dos presidentes, Iván Duque y Sebastián Piñera de Chile. Así lo anunció el mandatario colombiano este lunes al asegurar que ya era hora de hacer contrapeso a UNASUR, que según el presidente colombiano es un organismo dedicado a la defensa del régimen venezolano. Para ello ha anunciado la creación de ProSur. Vean ustedes. Hechos como la captura de forma arbitraria de dirigentes de oposición como Juan Guaidó atizan las críticas de la comunidad internacional hacia el régimen de Nicolás Maduro. Uno de sus principales detractores ha sido el presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha condenado en varios escenarios las políticas de su vecino y ha pedido a la comunidad internacional tomar decisiones para recuperar el orden democrático en Venezuela. Tenemos que pedir que Venezuela se libere de la dictadura y que retorne a la democracia, porque es la democracia donde se ejercen las libertades a plenitud. Por ejemplo, luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, esto dijo el mandatario colombiano. Todos los países que compartimos el valor de la democracia debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional. Pero además de sus múltiples declaraciones en contra de lo que califica la dictadura de Venezuela, Duque también anunció la creación de ProSur, organización que nace como reemplazo de UNASUR, que tiene como objetivo mejorar la cooperación entre naciones del sur de América. Hemos venido avanzando en ese final de UNASUR y la creación de ProSur, que más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercado. De acuerdo con el primer mandatario, esta nueva organización se ha estado construyendo con Sebastián Piñera, presidente de Chile, la cual se encargará también de buscar los mecanismos necesarios para recuperar la democracia en Venezuela y ponerle fin a la dictadura chavista. Yo le quiero decir que una de las cosas que hizo que nuestro gobierno en las primeras semanas fue adelantar el retiro de Colombia de UNASUR. Muy importante que se acabe esa institución que ha sido un consuelo a la dictadura de Venezuela. Señor Diego Arria, vuelvo con usted a la ciudad de Nueva York. Usted conoce muy bien cómo funciona en el ámbito internacional y digamos, el poder que tuvo en su momento UNASUR para el fortalecimiento del chavismo en el continente americano. En ese contexto, ¿qué opinión tiene usted de esa iniciativa que están liderando el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente chileno, Sebastián Piñera? Primero me decirte una cosa, Jefferson. Es admirable la actitud y comportamiento del presidente de Colombia, el presidente Duque. Incluso cuando era candidato a presidente de Colombia, él con otros senadores y diputados colombianos llevaron el caso de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Lo que ha dicho el presidente Duque en sus palabras resume muy bien. UNASUR fue un artificio construido por Chávez para contrarrestar a la OEA y para realmente apretar ellos con Bolivia, Nicaragua, en ese momento con Argentina de Kirchner, con Evo Morales, con Lula en Brasil y la señora Rousseff. Era un instrumento del socialismo de estos países que tienen oprimida la región. Esto ha cambiado totalmente. Y ver
que el presidente Piñera, que es un presidente moderno, el presidente Duque, me parece una excelente idea. Es a la hora en que las democracias creen instrumentos para defender su libertad y asegurar su prosperidad. Así que me parece una excelente iniciativa. Doctor Castro Ocando, ¿qué opinión tiene usted de esta iniciativa y qué tan factible cree usted que en este momento se pueda constituir un bloque regional que de alguna manera reemplace a UNASUR? Yo creo que es obviamente una decisión o una iniciativa que tiene que ser bien recibida, sobre todo porque durante 20 años de socialismo es mucho el daño que se ha producido particularmente en la región. El narcotráfico, por ejemplo, ha aumentado a niveles nunca antes vistos. Los niveles de corrupción son increíblemente altos. La presencia, por ejemplo, de grupos extremistas de inspiración islámica también amenaza la seguridad local. Luego, todos estos millones de venezolanos desparramados por toda Sudamérica, fundamentalmente, que están todavía, muchos de ellos, en situaciones, la verdad, muy precarias. Y luego todo este flujo de corrupción que todavía hay, que persiste en Colombia, en países como Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera. Bueno, por supuesto, en Bolivia, que ya ha habido denuncias de cómo se trafica el cocaína desde Bolivia a través de aviones militares venezolanos. Es decir, hay una cantidad de retos por delante que yo creo que UNASUR tiene que atender, y es una necesidad imperiosa, porque no solamente se trata de rehacer o volver a recuperar la región del daño causado por el socialismo, sino también actuar de forma preventiva para que otros países no terminen cayendo en lo que fue esta hecatombe, digamos, de dos décadas que nos ha terminado, que ha sumido a Venezuela concretamente, pero también a otros países en la extrema miseria. Señor Ocando, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, tendría un nuevo organismo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya existe la Organización de Estados Americanos? ¿Es necesario crear otro mecanismo, otro foro de integración regional, teniendo en cuenta que ya existen otros foros, como por ejemplo la misma Organización de Estados Americanos, donde está representado todo el continente? Bueno, el tema es que se diseñó para contrarrestar UNASUR, es decir, en la medida en que UNASUR se mantiene activo, tengo entendido que PROSUR va a actuar como para neutralizar y contrarrestar, y me imagino, ¿no?, traer todos estos países que forman parte de UNASUR, pero que eventualmente van a salir o han decidido abandonar esa iniciativa, porque UNASUR también tiene una serie de convenios, una serie de alianzas, de acuerdos firmados por países que tienen que, de alguna manera, o deshacerse o presentarles una alternativa a los países que estuvieron integrando esta organización, que por cierto, no creo que ni siquiera exista, porque si eso estaba financiado con dineros venezolanos, el gobierno está en la carra plana, ¿no? Entonces, ahora, si es un ente, una entidad burocrática que solamente lo que busca es acuerdos generales, no creo que hace falta una organización de este tipo. Con la OEA basta y sobra. Señor Arias, ¿qué piensa usted de ese punto en particular, que es una de las principales preocupaciones? Incluso el mismo presidente Duque hizo mucho énfasis que esto, mucho más allá de una entidad burocrática, iba a preocuparse pues, por definir unas políticas públicas claras. ¿Realmente vale la pena un nuevo organismo, o sencillamente con dejar de pertenecer a UNASUR sería suficiente para debilitar este foro de estados que tuvo tanta fuerza mientras el presidente Hugo Chávez estuvo vivo? Pues mira, Jefferson, lo primero, eliminar a UNASUR me parece muy importante. Segundo, yo no creo que ni el presidente Piñera ni el presidente Duque tengan en mente crear un organismo burocrático. Es un problema más de enlazar política. Yo, por lo contrario, creo que incluso la propia OEA, nosotros, los países democráticos de la región, digamos que podría ser ese grupo de PROSUR, podrían un día comenzar a pensar cuál es la relación que tiene Sudamérica, por ejemplo, con el Caribe angloparlante, que realmente muestra, no solo una muestra, tiene un sometimiento impresionante, fue a Chávez y luego con Maduro, basado en su debilidad económica, pero que tienen el mismo peso electoral en las votaciones en la Organización de Estados Americanos. Yo creo que
En las Naciones Unidas se trató de crear un organismo que era de las naciones democráticas. Bueno, aquí se está tratando de crear igual el grupo de los que piensan en términos parecidos, democracia, prosperidad, mercados abiertos, etc. A mí sí me parece, y creo que es más un instrumento político que un instrumento burocrático. Y te repito, la OEA solo, o por ejemplo, nosotros estamos hoy enfrentando la OEA, tuvimos 19 votos, si tuviéramos 20, 21 votos, hemos podido expulsar a Venezuela, expulsar a Nicaragua. O sea, los países, un grupo de países del Caribe, sobre todo los más pequeños, vienen entrabando el funcionamiento democrático y libre realmente de la Organización de Estados Americanos. Por eso yo creo que Prosur tiene la intención de llenar ese vacío, luego de complementarlo. Pues señor Diego Arria, en la ciudad de Nueva York, expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, venezolano en el exilio por persecución del régimen chavista. Como siempre, es un gusto contar acá en el programa La Noche con sus análisis y con su óptica frente a lo que sucede en Venezuela. Muchas gracias. Mil gracias, Jefferson. Un abrazo. En Miami, Florida, también quiero agradecerle a Casto Cando, periodista de investigación independiente, autor del libro Chavistas en el Imperio. Muchas gracias, Casto. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Igualmente, un gusto para mí, Jefferson. Saludos a la audiencia de todo el continente. Hemos llegado a la parte final, como siempre estaremos en este 2019, analizando, investigando y con todas las opiniones, todos los ángulos de opinión sobre los temas más importantes del continente americano. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jefferson_ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.